Te juro, Luis, si me dejas, no te lo perdonaré nunca, gritó Carlos, con la voz rota por el polvo y el miedo, mientras el sol del desierto de Sonora quemaba su piel. Los hermanos, pegados como sombras desde niños, arrastraban los pies por la arena, exhaustos tras días de caminata. Luis, el mayoere, apretó la mano de Carlos, sus ojos oscuros cargados de promesas. Nunca te dejaré, hermanito. Somos sangre. Pero en el fondo, un secreto ardía en Luis como una brasa. Un coyote le había ofrecido un pasaporte falso, un boleto directo al sueño americano, a cambio de traicionar a su propio hermano. Carlos y Luis habían dejado Caracas con nada más que una mochila y la esperanza de escapar del hambre y la violencia. En Venezuela, eran inseparables. Compartían cigarrillos robados, sueños de una vida mejor, y el dolor de ver a su madre trabajar hasta desmayarse. Vamos a Miami, decía Luis, con esa chispa que siempre convencía a Carlos. Allá seremos alguien. Cruzaron Colombia, Panamá, el infierno del Darién. Y ahora, en la frontera mexicana, estaban a un paso de la tierra prometida. Pero el desierto no perdona, y los coyotes menos. El coyote, un hombre flaco con ojos de serpiente, se acercó a Luis una noche mientras Carlos dormía. Uno de ustedes puede pasar, susurró, mostrando un pasaporte falso que brillaba como oro bajo la luna. Pero solo uno. Entrégame al otro y eres libre. Luis sintió un nudo en el estómago. Carlos, su hermano menor, el que confiaba en él ciegamente, era el prechío. La envidia que nunca admitió, por la forma en que Carlos siempre parecía más fuerte, más querido, lo empujó a sentir. Hecho, murmuró, odiándose mientras lo decía. La traición ocurrió al amanecer. Los coyotes rodearon el campamento, y Luis señaló a Carlos con un gesto rápido, como si arrancara un cuchillo de su propio pecho. ¿Qué haces, Luis?, gritó Carlos, mientras lo arrastraban con las manos atadas. Sus ojos, llenos de incredulidad, buscaron los de su hermano. «¿Me prometes, Luis?», no respondió. Se quedó paralizado viendo cómo se llevaban a Carlos hacia un destino incierto, mientras el coyote le entregaba el pasaporte falso con una sonrisa torcida. Buena elección, amigo. Carlos fue abandonado en un pueblo fronterizo, golpeado y sin un centavo. Logró contactar a un primo en Miami, quien pagó su rescate y lo ayudó a cruzar semanas después. Pero la herida de la traición era más profunda que cualquier golpe. En Miami, la diáspora venezolana ya hablaba del chisme. Luis vendió a su hermano por un pasaporte, decían en las areperías, en los grupos de WhatsApp, en las esquinas de Jailé. La historia se volvió viral, un veneno que dividió a la comunidad. Algunos defendían a Luis, diciendo que el desierto te obliga a elegir entre sobrevivir o morir. Otros, liderados por Carlos, lo llamaban traidor, un hombre sin alma. Luis llegó a Miami primero, con el pasaporte falso y un peso en el corazón. Encontró trabajo en una construcción, viviendo en un cuarto compartido con otros migrantes. Pero el chisme lo seguía como una sombra. Ese es el que vendió a su hermano, susurraban sus compañeros, negándole el saludo. La culpa lo carcomía. Cada noche soñaba con los gritos de Carlos en el desierto, con sus ojos llenos de traición. Intentó escribirle, llamarlo, pero Carlos no respondía. La diáspora, dividida, lo miraba con desprecio o lástima, pero nadie con confianza. Carlos, por su parte, llegó roto, pero no vencido. Encontró refugio en una iglesia venezolana, donde la comunidad lo acogió como a un héroe herido. Contó su historia, no con odio, sino con un dolor que silenciaba a todos. «Era mi hermano», decía, con la voz temblorosa, «y me vendió por un papel». Las mujeres lloraban, los hombres apretaban los puños, y el chisme creció, alimentado por la rabia y la compasión. Carlos trabajó en un restaurante, lavando platos, pero su carisma y su historia lo convirtieron en un símbolo. La comunidad lo levantó, dándole un trabajo mejor, un lugar donde vivir, una nueva familia. Un año después, los hermanos se encontraron en una calle de Doral. Luis, con ojeras y el rostro curtido por el sol, cargaba una caja de herramientas. Carlos, ahora gerente de un pequeño restaurante, estaba impecable, con una camisa planchada y una mirada dura. «Hermano», murmuró Luis, con la voz quebrada. Carlos lo miró, y por un instante,
El amor de su infancia brilló en sus ojos. Pero la traición era una cicatriz demasiado profunda, hermano. Los hermanos no se venden, escupió, con una furia que escondía lágrimas. Luis cayó de rodillas frente a una multitud que grababa con sus teléfonos. Perdóname, Carlos no sabía qué hacía. El desierto me rompió. A las palabras eran un ruego, pero Carlos no cedió. Timmy Rampest. Luis, ahora quieres que te recoja como si nada. Ann se dio la vuelta, dejando a Luis solo, mientras los videos del encuentro se esparcían por las redes, avivando el chisme. El traidor suplica, decían los comentarios. Mientras la diáspora se dividía aún más, unos pedían perdón para Luis, otros exigían que pagara eternamente. Carlos siguió adelante. Abrió su propio restaurante, Saboj, venezolano, un lugar donde los migrantes encontraban no solo comida, sino hogar. Contrató a otros que, como él, habían sido traicionados por la vida. La comunidad lo veneraba, pero él no hablaba de Luis. Solo una vez, en una entrevista para un canal local, dijo: el desierto no te hace traicionar, eso ya lo llevas dentro. En sus palabras, afiladas como cuchillos, cerraron la puerta al perdón. Luis, consumido por la culpa, dejó Miami. Trabajó en campos de fresas en California, alejado de los chismes, pero nunca de su propio remordimiento. Envió cartas a Carlos, todas sin respuesta. Una noche, bajo un cielo estrellado, escribió una última carta. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que te amo. Aunque no lo creas, la envió, sabiendo que probablemente nunca sería leída. Años después, Sabor Venezolano era una cadena, y Carlos, un héroe de la diáspora. La comunidad, alguna vez dividida, se unió en torno a su historia de resiliencia. El chisme de la traición se desvaneció, reemplazado por la admiración. Pero Carlos, en la soledad de su oficina, guardaba una caja con las cartas de Luisa. Nunca las abrió, pero tampoco las tiró. Eran un recordatorio de que el amor, incluso el fraternal, puede romperse en el desierto. Luis, en algún lugar de California, trabajaba en silencio, ayudando a otros migrantes con lo poco que tenía. Nunca habló de su pasado, pero en su mirada se leía el peso de un error que no podía deshacer. La diáspora, ahora más unida, seguía contando la historia de los hermanos Anuno, que venció, otro QKO, y un sueño americano que, para ambos, tuvo un costo demasiado alto. En Miami, en las noches cálidas, aún se escuchaba el eco de un chisme que, aunque viejo, seguía recordando que la traición duele más cuando viene de la sangre.